El doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria, ya está en comunicación con nosotros en este momento. Doctor, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Sani. ¿Cómo están? Un placer conversar con ustedes esta noche. ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Bien, doctor, tranquilo. Lo primero que queríamos plantearte es que marzo estamos cerrando con 1.025 fallecidos. Hoy a la mañana compartíamos tus declaraciones ya desde día a día, ayer en realidad también, donde decías que la preocupación es que a nivel regional últimamente se dio una cantidad de muertos en Paraguay que nos ubica en la región en el segundo lugar después de Brasil. Brasil es el epicentro hoy de toda esta situación, un lugar que se volvió incontrolable prácticamente, por lo que estar cerca de los números de Brasil no es un buen panorama, doctor. Sí, buenas noches, Santiago. Bueno, como te decía, la información que tenemos es que somos el segundo país después de Brasil con la mayor cantidad de muertos diarios por cada millón de habitantes. Brasil tiene 10 por cada millón de habitantes, nosotros tenemos 8, ¿verdad? Y si cerramos con 1.025, prácticamente nos da un promedio de 40 fallecidos por día, ¿verdad? Entonces es un número bastante alto, Santiago. Y si nos remontamos a esta semana nomás con estos 4 días de informe, ya nuestro promedio es 50 y un poco más de fallecidos. Y realmente estamos cerrando el mes más terrorífico desde el inicio de la pandemia. No hay que olvidar de que prácticamente nuestro promedio diario de contagios ronda los 2.000 casos diarios. Hemos batido récord de internados. Hoy ya superamos la barrera de 2.300 internados por COVID, ¿verdad? Y bueno, son números que van para arriba y bueno, eso se refleja también en los servicios de salud, que prácticamente hoy están colapsados de pacientes. Hay una avalancha importante de pacientes, entonces hay que entender que estamos en un momento más que complicado. Doctor, ¿por qué muere la gente que muere? ¿Porque llega tarde? ¿Porque no hay forma de darle asistencia? ¿Porque hoy la enfermedad mutó de una manera que los protocolos no son los que se aplicaban originalmente? ¿Por qué tenemos este número de fallecidos objetivamente hablando, doctor? La gente está consultando tarde, Santiago. Hoy tenemos más historias de, por más que no le gusta a la gente, de mucha automedicación y llega tarde. También el hecho de que el ritmo de contagios vaya en ascenso también genera una mayor cantidad de infectados. Hay que entender de que esta cepa, la variante de Manaus que circula acá, es altamente contagiosa, ¿verdad? Y hemos tenido casos y una muestra vale, ¿verdad? Los 2 casos que tenemos confirmados de circulación comunitaria de la cepa P1, o sea, de la variante P1 de Manaus, son personas adultos mayores, ¿verdad? Y hoy vemos un número importante, Santiago. Sí, hoy me pasaron un video que realmente me chocó, ver una persona de 37 años lleno de vida, sin patologías de base, buscándose un lugar en un respirador y bueno, lastimosamente la persona consiguió el respirador, pero horas después falleció, ¿verdad? Y realmente muy apenado, ¿verdad? Porque si hablábamos antes de que enlutaba familia, se nos llevaba al abuelo o se nos llevaba a un ser querido, hoy se está llevando muchas vidas jóvenes el COVID, Santiago. Doctor, yo quiero que aprovechemos este espacio y junto a Sani para evacuar preguntas que puedan ser prácticas para la ciudadanía. Cuando es tarde es una cuestión hasta abstracta. Llegó tarde, uno no sabe qué es tarde en términos médicos. ¿Cómo saber cuál es el tiempo justo para decir de casa ya tengo que ir al hospital o tengo que hacer un llamado al médico que me está monitoreando si tuviera un médico? ¿Cómo determinar el punto de inflexión entre quedarme en casa, tener tiempo para esperar que amanezca al día siguiente o de inmediato ir al hospital? ¿Cuál es el parámetro, doctor? Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el diagnóstico de COVID
es conseguirnos un termómetro y un saturómetro. Esa es la primera medida que debemos de tener. Entonces, yo me controlo la temperatura y me controlo la saturación. Tengo COVID, si tengo los síntomas, debo consultar con un médico, quien me indica mi hisopado y me indica los medicamentos a seguir. Y ya me da la indicación, si das positivo, mantén aislado y controlate tu temperatura y tu saturación de oxígeno en sangre. Eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son mis signos de alarma en base a lo que digo? Sí. Primero, cuando llegue al día 6 o 7, persista la temperatura alta, mayor a 37,5. Ajá. Si yo mantengo esa temperatura, necesariamente debo consultar. Ok. Si mi saturación por oxígeno, sin cánula, ni un balón, ni nada, es igual o menor a 92, debo consultar. Ok. Si yo no tengo ninguno de estos dos aparatos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo una dificultad para respirar en actividades mínimas, ¿cuáles son las actividades mínimas? Bañarme, hablar por teléfono, conversar, ahí ya me canso, debo consultar. También, si yo me siento fatigado, como sin fuerzas, no me siento bien, parece como si fuera que sintiera un peso sobre mí que no me permite hacer, aunque sean movimientos mínimos, debo consultar. Esos son los signos de alarma. Y más todavía si yo soy portador de alguna patología de base. Si tengo presión alta, si tengo diabetes, si soy obeso. O sea, esos son mis signos, mis factores de riesgo importantes. Entonces, sumado a todos los signos y síntomas que te comenté, más un factor de riesgo, yo tengo que hacer un seguimiento hospitalario. Debo ir al hospital, que me evalúe un médico, y ahí él me diga, mira, Roque, anda a la casa, vas a hacer este tratamiento. Okay. Y ahí me cuido y ahí me controlo nuevamente mi temperatura, mi saturación, y veo cómo va evolucionando mi caso de acuerdo a cómo me vaya sintiendo. Doctor, con relación a los criterios de internación, ¿en qué momento, ahora que está colapsado el sistema, que prácticamente no hay camas, ya escuché muchos familiares que me dicen todavía no hay criterio de internación, nos hacen volver una y otra vez a la casa hasta que finalmente cuando le internan ya está muy grave? El criterio de internación es que vos llegaste al hospital con estos signos de alarma y que por más que te pusieron oxígeno, tu saturación se mantiene por debajo de 90, vos necesitas quedarte internado. Eso es categórico, vos necesitas un oxígeno suplementario, ¿verdad? También hay algunos análisis de sangre que se deben hacer, que son la ferritina, ¿verdad? Que nos marca el estado de concentración de del hierro en sangre, y el dímero D, que nos marca los factores de coagulabilidad. Entonces, si yo tengo alguno de esos parámetros por encima de 300 y más específicamente el dímero D, yo debo permanecer internado. Esos son mis signos, vamos a decirle, laboratoriales. Pero algo que la gente va a poder tranquilamente darse cuenta es si su saturación está por debajo de 90, el paciente necesita un oxígeno suplementario y debe quedarse internado. Doctor, ahí quiero ir a un punto que hoy lo conversaba con el doctor Carmelo González Doldán y de alguna u otra forma tratábamos de aplicar la lógica. ¿Cómo hacer para que el paciente, primero, no tenga que requerir salir de su casa? Segundo, que si llegó al hospital no tenga que quedar internado. Si quedó internado porque requiere de oxigenación, que no pase a la necesidad de una cánula de alto flujo, y si no da con la cánula, que no tenga que pasar a un respirador para el último estadio, evidentemente.
Y ahí pregunto, doctor, ¿qué esfuerzos podemos hacer como ciudadanía? Los municipios, se me ocurre que los municipios que decían hace poco, vamos a salir a comprar vacunas, probablemente pueden desplegar aparte de sus funcionarios o gente también que esté en los barrios, que podamos monitorearle en la casa la saturación a la gente y que la gente no tenga que tardar tanto para ir hasta un hospital, doctor. Si tenemos algún sistema, yo sé que el sistema de salud está colapsado, pero hay otros sectores que quizá hoy no tienen la carga laboral que tenían anteriormente, que pueden colaborar en el monitoreo, barrio por barrio, zona por zona. ¿Cuántos pacientes con coronavirus tengo? Tengo saturómetros, los voy monitoreando y voy armando una planilla para saber que doña Clara ya está desaturando por más de 1 hora por debajo de 92 y tengo que avisar para que la lleven al hospital. ¿Es imposible pensar en una planificación de ese tipo, doctor? Es complicado, Santiago. Y te voy a decir qué nosotros hacemos en esos casos. Nosotros tenemos nuestras unidades de salud de la familia. Sí. Que tienen su territorio asignado, ¿verdad? Entonces ellos tienen dentro estipulado quiénes son los pacientes que caen en su zona y que son pacientes COVID. Hay que entender, ahí te voy a tirar una idea que tenemos todos. El paraguayo está muy acostumbrado a que se enferma y va directamente a un hospital. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Que si yo tengo COVID y yo necesito hacerme un control, puedo acudir a una unidad de salud de la familia o a un puesto de salud o a un centro de salud más cercano, sin necesidad de movilizarme hasta un hospital de cabecera. El trabajo, y te digo por qué tiene alguna dificultad lo que plantea Santiago. Nosotros hicimos el estudio de cero prevalencia en Central, que que nos permitía saber cuál es el alcance real de la pandemia en el departamento Central. Visitamos en 3 oportunidades 450 casas en todo Central. ¿Vos sabés cuánta gente, cuánto porcentaje se llegaron a hacer el test para saber si tuvieron o no COVID? ¿Cuánto? Apenas el 50%. El resto tenía miedo, no quería meterle a alguien a su casa. La gente tiene miedo, la gente no se quiere prestar, y ese era un estudio fundamental para poder saber el alcance real si la persona tuvo o no COVID, que nos hubiera brindado un espectro real, una realidad de lo que es el impacto de la pandemia en Central. Doctor, pasa nomás que yo lo que creo, yo tengo una visión que puede ser equivocada, pero distinta. Creo que el paraguayo es reacio a ir al hospital, doctor. Y conozco casos de personas que se callan nomás y no dicen nada. Y no te cuentan que ya no puede respirar, que yuku imagina. No te cuenta esa persona que está con alguna dificultad y prefiere callar nomás y esconder sus síntomas para no preocuparle a nadie. Y cuando te das cuenta, ahí ya es tarde y llega en una situación crítica. Ahí ya el paciente va a internarse. Claro. Sí, y basándose en ese punto, ¿vos crees de que uno que dio positivo va a dejar que vos te vayas a su casa todos los días y monitorizarle? Y no es posible que a ver, doctor, yo sé que es un aparato caro que no todos tendrían, evidentemente, pero es imposible pensar, y ya hablamos en algún momento de esto, de una política pública que disponga salud de X cantidad de saturómetros por región y pueda proveer de esto a las familias que tienen casos de COVID. En una casa, el saturómetro sirve para toda la familia. Al final, ese es un parámetro crucial como para que alguien, en todo caso, si no entra un funcionario de salud o de la municipalidad a monitorear, que alguien de la familia, el hijo, la hija, el nieto, la nieta, pueda saber si el abuelo o la abuela está saturando lo correcto. Porque
Si no, vamos a tener todavía los hospitales saturados porque la gente no se monitorea a tiempo en casa. Te puedo decir algo y te vas a caer de espalda. Nosotros recibimos central, cada región sanitaria recibió los saturómetros para hacer eso que vos estás diciendo. Central recibió 500 saturómetros de eso. Y repartimos en todos los servicios de central, de modo a que podamos tener esos saturómetros, o sea, bien distribuidos. Cuando terminó el primer mes, de los 500 que nos habíamos repartido, nos devolvieron 20. Qué bárbaro. Y ya no pudimos avanzar. Qué egoísta. Qué bárbaro. Doctor, con relación a los familiares... Te voy a complicar un poco más. Te voy a cerrar una idea. Sí. Este plan de investigación del uso de la ivermectina, ¿verdad? Que está haciendo la Universidad Nacional, ¿verdad? La gente, la idea era de que consuma un grupo de ivermectina y otro sea un efecto placebo, sin consumir nada, ¿verdad? A ambos se le dio saturómetros y también hubo una importante cantidad de gente que ya no respondió el llamado y bueno, se perdieron también los saturómetros. O sea, es algo idiosincrático del paraguayo. El paraguayo es muy especial, Santiago y Sani. Doctor, con relación a los familiares de pacientes que están internados, porque ya escuchamos varios casos de familias enteras que después terminan estando internados, ¿hay alguna forma de hacer algún tipo de hisopados a los familiares que no pueden dejar el lugar ahí frente al hospital porque están esperando noticias, no pueden irse hasta el lugar del hisopado? ¿Hay alguna forma? Porque la mayoría estuvo en contacto con los familiares antes de internarles, entonces ¿hay alguna forma de hacer también hisopados ahí en el entorno, o voluntarios, por supuesto? Sí, sin problema eso se hace. Inclusive te quiero decir de que muchas veces están los que están sentados y están en grupos grandes, pero están los que están en su vehículo y muchos de ellos son positivos porque la esposa está internada y el esposo está esperando ahí afuera o viceversa. Sí. Se tienen también esos casos, ¿verdad? O sea, no hay problema de hisoparle a la gente. ¿Por qué? Porque al menos dentro del Ministerio de Salud Pública, cada servicio de salud tiene un número destinado a los pacientes que están internados o los familiares o los que acuden, y también tiene un número para los que llaman al 154. Eso no hay problema, eso es la gente, y tenemos muchos casos, hay gente que consulta. Yo recuerdo varias veces cuando me voy al hospital, inclusive me atacan y me dicen, doctor, no me podés ver porque ya me hizo P hace 2 días y no tengo el resultado. Entonces le digo yo, bueno señora, te vamos a ver tu resultado. O sea, se ve ese caso. O sea, hay gente que está en el hospital con un hisopado pendiente o inclusive haber dado positivo. Doctor, de aquí en adelante y después de esta pausa que se tuvo con las actividades en general o con el decreto que pretendió un poco frenar la cuestión, a pesar de que lo de Brasil continuó independientemente del pedido que hacían, a pesar de que las reguladas siguen, a pesar de eso que fuerte y claro se te escuchaba decir hace un tiempo que era criminal tener esa práctica, se sigue con las reguladas, a pesar de que hay gente que se aviva y falsifica la documentación del hisopado para pasar en frontera como si se hubiera hecho el test cuando en realidad solo lo compró. ¿Es posible pensar en un sistema más aliviado de aquí a cuántos días? Si queremos ver los efectos reales de esta cuarentena, lo veríamos en 10 días, ¿verdad? Hay que entender de que esta cuarentena se cumplió básicamente en un 60 a 70%, Santiago. Hay que entender que los mercados de los diferentes distritos de Central están completamente abiertos, ¿verdad? Entonces eso genera un movimiento incesante de personas. Lo mismo que citar la regulada del transporte colectivo, por más que digan de que no hay nomás pasajeros, que porque esto, que aquello, ¿verdad? Pero bueno, realmente nosotros esperamos buenos resultados de acá a 10 días, ¿verdad? Y esperamos esto vaya disminuyendo, porque creemos nosotros que todavía no hemos llegado
al techo de este pico que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces es por eso que debemos levantar las alarmas. Hoy estamos colapsados, ya estamos utilizando estrategias de tercera línea como lo que hoy se habilitó en el CIME. Eso ya son estrategias de tercera línea con el fin de descongestionar los hospitales, ¿verdad? Y realmente, como te digo, hoy los hospitales las urgencias son campo de guerra, una batalla donde se pelea por dar lo mejor a los pacientes, ¿verdad? Entonces, vivimos un ambiente muy complicado. Esperamos nosotros que desciendan los casos, pero de sobremanera, termine el lunes la cuarentena, el domingo la cuarentena. La gente tiene que entender de que si no se sigue cuidando, esto se va a ir complicando. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Hasta luego y feliz Semana Santa, y hacer un sacrificio de quedarnos en nuestra casa y salir solo si es necesario. Al COVID lo vencemos con el protocolo sanitario. Así que feliz resto de jornada, buenas noches. Adiós, señor. El doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria, SANI.